Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Dios bendiga nuestros corazones esta mañana en la presentación de la palabra. Y una vez más, esta ruta ministerial del Señor Jesús, donde podemos disfrutar las cosas que Él hizo y las cosas que Él dijo. Y esta mañana continuamos siendo huéspedes en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es toda una serie de charlas que el Señor Jesús tuvo con aquella multitud, o parte de aquella multitud, que había presenciado y disfrutado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero que ahora, estando ya en Capernaum, ellos tienen un encuentro con Él, que yo mencioné en el mensaje pasado. Abrieron una charla intrascendente con el Señor Jesús, a la que Él le hicieron una pregunta a la que Él no contestó. Definitivamente creo que cometemos el error de plantearle al Señor cosas intrascendentes. Pero el Señor los sacó de allí, los trasladó a un escenario donde sí pudieran tratarse las cosas que tienen que ver con la eternidad misma. Así que Dios bendiga a mis hermanos allá en Estados Unidos, con el poder de su gracia. Bendiga a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, al auditorio, a nuestros hermanos en México que nos escuchan. Muy bien, pues entonces continuamos con esa serie de incidentes que se dieron al siguiente día
de aquel milagro que el Señor Jesús había hecho. Y voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 27 al 37. Les dice: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre, que es Dios. Es decir, el Hijo del Hombre es el único que da esa vida eterna, porque el Padre lo señaló a él para que la diera. Y le dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Se interesaron? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obras? Y luego trasladan esta cuestión a un hecho histórico en el desierto bajo la tutela de Moisés. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dice: es que yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo he hecho fuera. Muy bien, pues este es el pasaje que nos va a servir de tutor, por así decirlo, de título, de donde estamos hablando particularmente de una cuestión que son las deficiencias que el Señor descubrió en aquella gran multitud que había estado eufórica, pero que ahora, al ser cuestionados de manera más cercana y más precisa, habrán incluso de dejar al Señor, dar media vuelta y decir: no tiene caso oírlo más. Muy bien, mis hermanos, pues digo que seguimos hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a disfrutarlo. Lo vamos a hacer quizá por unos 2 mensajes más. Y la razón es que en ese capítulo el Señor Jesús exhibe las deficiencias que había en el alma de aquella gran multitud. Porque uno ve una multitud eufórica disfrutando el milagro, pero el Señor Jesús conoce lo que hay en el hombre. Así que aquel milagro fue grandioso, a grado tal que debió haber calado profundo en el alma de aquella gente. Pero desafortunadamente, mis hermanos, ese milagro solo caló hasta sus estómagos. Y no vieron en Jesús más que un hacedor de milagros. Y cuando a la mañana siguiente lo buscan, lo encuentran en Capernaum. Y según la narración del Evangelio, no mostraron hacia él ningún agradecimiento, ninguna emoción, vaya, ni siquiera reverencia. Pero buscan abrir una charla con él. Dije yo, lo hacen con la pregunta que a mí me parece pregunta por demás ociosa: ¿cómo llegaste acá? Pregunta que dije a ustedes, mis hermanos, a la que el Señor Jesús no contestó. Porque a las peticiones ociosas, graves esto, el Señor no les da respuesta. Los manda ahí al apartado de los improcedentes. Sin embargo, el Señor Jesús hace un cambio de cosas y busca la posibilidad de llevarlos a hablar con ellos
de cosas que eran de trascendencia eterna. ¿Y cómo era esta? ¿Cuál sería? A que creyeran en Él. Y usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿acaso no creían ya en Él? Pues tengo que decirle que no, aún no creían en Él. El milagro que hizo no causó en ellos eso que se llama, escúcheme bien, fe personal en Cristo. Esta es una de las grandes doctrinas del Evangelio. Creer en la persona de Cristo de manera formal. Y a partir del versículo 27, es que el Señor Jesús hará lo que podemos llamar como un primer intento para que pusieran atención hacia su persona. Porque la idea que él traía era llevarlos a la fe personal, pero a la fe en él, en su persona, como la única manera de que el hombre pueda tener vida eterna. Sin él nada, dice Juan. Y les dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, los sacude, les hace un cambio y activa la cuestión. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Oiga, cuando oyen que él habla de una comida que da vida eterna, pues el Señor Jesús gana la atención de todos ellos. Qué interesante, una comida que da vida eterna. Creo que debemos comerla. Comida que da vida eterna. ¿Sí? Eso se oye muy interesante, pero vea lo que el Señor Jesús ha hecho en realidad. Ha logrado sacarlos de su ostracismo mental y da un giro a la conversación con ellos para que razonaran. Pero recurren ellos de inmediato, apenas Jesús les dijo de esa comida, pensaron en cómo conseguirla y de inmediato recurrieron a la ley de las obras. Algo tenemos que hacer, alguna obra. Y pensaron, bueno, así como se hacen obras para obtener la vida diaria, la comida diaria, algo hay que hacer para obtener esta comida que da vida eterna. Razonable, eso tiene su lógica. Pensarían, porque de esa comida, por cierto, eso que está hablando aquí Jesús, de esa comida jamás hemos oído. Nunca nadie nos ha dicho esta cosa. Entonces, si es una obra, si es una comida de la que nadie jamás ha hablado, pues la obra que se tiene que hacer para conseguirla debe ser sin duda una obra también de la que jamás hemos oído. Ve usted por dónde el Señor iba llevándolos y les dice, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Digo, porque sin duda, debieron pensar, sin duda algo se tiene que hacer. Yo le digo a usted esta mañana, esa es la cuestión que hay que hacer, con la que usted esta mañana es confrontado. ¿Qué tiene que hacer usted para tener acceso a esa vida eterna? Jesús les dice, ¿quieren saber? Muy bien, Señor, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagan para que tengan esa vida eterna. Que creáis en el que Él ha enviado, enfático, que crean en mí, que soy el enviado de Dios. Y note eso con claridad. No les dijo que creyeran en Dios, porque ellos ya creían en Dios, definitivamente, sino que para tener vida eterna, esa vida eterna, les está señalando que la fe habrían de ponerla en su persona. El día de hoy sigue siendo lo mismo por milenios, la predicación es la misma, Jesús es el único que salva.
Así que el primer reclamo de lo que llamamos la fe personal en Cristo. Ahora voy a decirle, en realidad aquí en el capítulo 6 es donde por primera vez se enfatiza en la fe personal en Cristo. Es, dije, una doctrina. Pero estos gentes lo debieron oír intrigados y pensarían, aquí las cosas han cambiado. Porque este Jesús ya no habla de creer en Dios, está hablando de creer en Él. Y alguien dijo, nadie puede saber mucho de Dios sin saber nada de Cristo. Y logra eso para decir que esto de creer en Jesús, en la persona, es el corazón del Evangelio de Jesucristo. Eso es el corazón de la doctrina de los apóstoles. Y la fe para salvación debe ser puesta en Jesús o nadie recibe nada. Y sin Él no hay perdón de pecados. Sin Él no hay escape del juicio terrible que viene sobre el mundo. Ese era el reclamo que allí estaba dando el Señor Jesús. Deben de creer en mí. Y este es el mensaje que no ha cambiado por más de 2000 años. Diga medio mundo lo que diga, sigue siendo lo mismo. Es necesario que crean en el que Dios ha enviado. Y fue allí donde se establece la doctrina de la fe en la persona de Cristo. Es ahí donde viene la idea origen entregada por el Señor Jesús, que luego los apóstoles desarrollaron. Pero volvamos. ¿Cómo entendió esa gente lo que Jesús les estaba diciendo? Bueno, que creer en Él era la obra que debían de hacer. Dijo, es que esta es la obra de la fe. De tal manera que no es por méritos, es por la fe en su persona, pero es la obra que hay que hacer. Creyeron en el enviado de Dios, en que Él era el enviado de Dios. Pero dijo dos cosas más que no dejarían lugar a dudas. Una, que esta comida que daba vida eterna, la daba solo el Hijo del Hombre y nadie más. Ni le busque. Y esta mañana, invóquelo y usted va a recibir esa vida. Y fue precisamente a la altura de esa charla donde las dudas empezaron a morder el alma de aquella gente. Desde luego, no las dudas sobre si podía hacer milagros, porque sabían que los hacía. No. Las dudas giraban, era que si la fe debía ser puesta en su persona. La cuestión sería, pero ¿quién es Él para que creamos en Él? ¿Quién es Él para que exija eso? Y solamente creyendo en Él se tiene la vida eterna. Entonces el problema lo trasladaron a quien era Él. Y es que había un problema en ellos. Es que estaban suponiendo que la vida eterna, producida por esa comida, que Jesús les acaba de decir, y Cristo, eran cosas distintas. Por eso, categórico les había de quitar esa duda de interpretación. Y le dijo, señores, no, yo soy la vida. Yo soy el pan. Es por eso que reaccionan como muchos lo hacen el día de hoy. Y le dicen, según el verso 30, ¿qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? Otra versión dice, para que creamos en ti. Y entonces voy a hacer la precisión. Estoy diciendo, sí habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo. Más que en eso de evadir las cosas, esa multitud hilaba fino, como decían los viejos predicadores. Note lo que dicen y el cómo se lo dice.
No dice para que veamos y creamos así a secas. No. Son muy precisos en la propuesta de Jesús. Que habían entendido muy bien que Él les estaba exigiendo una fe personal. Que creyeran en su persona para poder tener acceso a esa vida eterna. Por eso le dijeron, para que veamos y creamos en ti. ¿Qué señal haces para que tenemos a ti esa fe personal? Alabado sea Dios. ¿Ve usted cómo estaba aquella charla? No estaban ahí emocionados queriéndolo hacer rey, ahora estaban debatiendo con él. Insisten en algo. Usted debe tener muy claro, mi hermano, que escucha estos mensajes, porque en él no solamente que sea usted ministrado, sino que aprenda cuestiones que son una riqueza. Que puede ser que usted crea en Dios, o algún pariente alegue y diga, no, yo creo en Dios. Y puede ser muy cierto que incluso esa persona lo haga con todo su corazón y con la mejor intención. Y aún más, puede ser que le parezca lindo, extraordinario, único el Evangelio de Jesucristo. Pues déjeme decirle algo. Si no le entrega su fe personal a Cristo, ni eso le dará salvación a usted. La salvación solo llegará a su vida si usted cree. Y cree específicamente y únicamente en la persona de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y usted lo invoca, que si confesares con tu boca el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Algo sucede. Ellos piensan que si Él les pide algo tan grande, tan fuera de lo común, tan único como eso de que creyeran en Él, pues entonces aquí vamos a la cuestión que ellos manejaron. Entonces dijeron, pues debe hacer un milagro grande. Y pensarían, ¿cómo que tan grande le vamos a decir? Bueno, usted dirá, y algunos han dicho, pero que no acaban de ver la multiplicación de los panes y los peces. Sí, pero no están hablando de eso y tienen razón. Yo diría un milagro más grande que el de los panes y los peces. Y razonan. Y le dirían, tenemos una muy buena idea. ¿Qué señal queremos que nos hagas? Mira, debe ser un milagro más grande, una señal más grande que la que hizo Moisés en el desierto cuando les dio el maná del cielo. Y usted trasladaron el asunto a aquel pan, llamado el pan de ángeles, y piensan sin duda, hemos puesto a Jesús en aprietos indiscutiblemente. Lo hemos pedido una prueba, una señal que no podrá superar. Porque ¿quién se va a atrever incluso a compararse con Moisés? Así que lo llevan a ese hecho histórico. ¿Ha podido usted disfrutando este detalle? Cuando bajo el mando de Moisés comieron algo mejor que el pan que él había multiplicado el día anterior. Un pan que, por cierto, dirían, pues sí, fue multiplicado, pero no deja de ser el pan de aquel muchachito. Aunque multiplicado, no dejó de ser pan casero de aquí, de una de las aldeas. Mientras que el que Moisés le dio a nuestros padres, ese era pan del cielo. ¿Podrás tú superar a ese pan del cielo? ¿Y dónde hay un pan mejor que ese? Piensan que han llevado a Jesús a un callejón sin salida, que está atrapado.
A mí me gusta mucho ver esas charlas, los puntos de vista de un lado y otro, porque cómo nos ilustran. ¿Puedes darnos un pan mejor que el pan que dio Moisés a nuestros padres? Se lo dio pan del cielo. Porque este que nos diste, por supuesto que no es mejor. Es más, este pan es un pan de cebada, pan de los pobres. Así que si nos exiges creer en ti, algo que mi Moisés se atrevió jamás a pedirnos, si exiges que creamos en ti, entonces nosotros te exigimos que hagas algo que supere lo que hizo Moisés. Y si la obra fuera mayor que la de Moisés, entonces creeremos en ti. Y miren, me estaban diciendo esto porque estaban seguros que eso era un imposible. ¿Ve usted el razonamiento de ellos? Cuando se dieron cuenta de lo que Jesús pretendía, que estaba haciendo una demanda más allá de la que estarían dispuestos a dar, que era una demanda que iba más allá de lo que había hecho cualquier hombre sobre la tierra. Nadie, ningún grande, ningún profeta, por muy grande, había dicho semejante cosa. Lo llevaron a ese escenario. ¿Qué obra vas a hacer, Jesús, que supere al mismo Moisés? Y entonces yo tengo que decir, mis hermanos, vaya santo Dios, sí que estaban razonando. Jesús los hizo pensar. Querían que Jesús hiciera un milagro más grande de aquel cuando recibieron el maná por 38 años. Pan que habían recibido, por cierto, en un momento cuando Moisés reclamaba la confianza del pueblo de Dios en él también. Claro que sí. No estaba pidiendo fe personal Moisés, pero está pidiendo la confianza como líder. ¿Qué le parece? Y les dio ese pan. Y ellos dirían, y no fue para alimentar a 5,000, Jesús, con los que tú alimentaste el día de ayer en la tarde. Moisés alimentó miles y miles y miles, millones. Y tú lo alimentaste ayer solamente en la tarde. Es decir, una sola vez. Moisés lo hizo por 38 años. ¿Cómo puedes tú superar eso? ¿Qué le parece, mi hermano? Jesús alimentó a una multitud, pero solo esa tarde. Tenían seguridad que Jesús entonces estaba en desventaja. Y era una manera de decirle a Jesús que ante Moisés él quedaba en inferioridad. Y que aún siendo superior Moisés, jamás pidió que pusieran la fe en su persona. Que ese milagro de los 5 panes y 2 peces no lo acreditaba para tanto. Así que, ¿qué obra vas a hacer para superar a Moisés? Yo sé que usted está con expectación, tiene gozo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Si haces algo más grande que Él, llegaremos a creer en ti. Mentira, por supuesto. Estaban haciendo una promesa que no iban a cumplir. Sin duda, pensando que no habría razón para cumplirla. Entonces nuestra fe sería para ti. ¿Cuántos cuestionan estas cosas y dicen, si él hiciera esto y esto y esto, yo le creería? Pero en realidad, Jesús ya había dicho que era lo que tenían que hacer. Creer en él, darles vida eterna. Ándele, y aquí vamos entonces superando a Moisés. Porque Moisés nunca prometió la comida que les daba, les daría vida eterna. Pero Jesús dijo, el pan que yo les daré, la comida que yo les daré, esta sí es eterna.
Ahora sí, cosa que jamás ni Moisés prometió. Pero Jesús les dijo que el Hijo del Hombre da esa comida. Está hablando de una comida que permanece. Un pan que no deja de alimentar. Y ante las insinuaciones de aquella multitud, fíjese bien lo que hace el Señor Jesús, disfrútelo. Lo primero que hace es corregir un error de apreciación. Y les dice, de cierto os digo. Y cuando se usaba esa expresión, de cierto, era para significar que lo que se iba a decir tenía mucha importancia. Y lo primero, diría, voy a sacarlo de su error, que no era como ellos suponían, que Moisés no les había dado pan del cielo de Dios. Les dice en el verso, no os dio Moisés pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que Moisés les dio no descendió del cielo donde está Dios, sino de los cielos inferiores, del cielo de la atmósfera. Pero yo, que soy el pan que he venido del Padre, mi Padre les está dando el verdadero pan del cielo, que viene del cielo de Dios, de donde Jesús había venido, alabado sea Dios. Por lo tanto, este pan supera el pan de Moisés, porque este viene del mismo cielo. ¿Qué le parece? Qué interesante. Estaban diciendo, sí, el pan de Moisés alimentó no 5,000, sino muchos millones. Jesús diría, pero este pan alimenta al mundo entero. Moisés les dio pan 38 años, 40 años. Ese pan, sí, pero el que yo les doy será dado eternamente. Pero Jesús quiere llegar con ellos hasta donde se den cuenta que está hablando, el pan es el mismo. Quiere que se den cuenta que está hablando de su propia persona. Y vean lo que distingue a ese pan. Este pan, que es Jesús, este sí descendió del cielo. ¿O no dice Juan que en el principio el verbo está con Dios y el verbo era Dios? Que viene de Dios para los hombres. Dios envió a su Hijo, nos lo dio. Él vino para dar vida a quienes estábamos muertos en delitos y pecados, para ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Y la segunda cosa que Jesús ha dicho, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo entero. Moisés le dio a una nación, lo alimentó al mundo entero. Esa declaración era un anuncio formal que daría vida a toda la raza humana, y no solo a unos millones. Y ya parecía que habían entendido. Quiere decir, Jesús está haciendo propuestas que superaban las propuestas de Moisés. Porque Moisés no estaba compitiendo con Jesús, por supuesto, pero ellos lo quisieron meter en la competencia. Sin embargo, le hacen una solicitud al Señor Jesús, porque yo estoy diciendo que parece que sí ya le entendieron y que parece que sí ya le creyeron. Sin embargo, de repente yo observo que le hacen una solicitud al Señor, que significa prácticamente que pues que no habían entendido todavía, porque seguían suponiendo que Jesús y ese pan eran cosas distintas. Algo más así como esto: si tú tienes ese pan, pues dánoslo. Jesús no tiene ese pan, Él es el pan de vida. No entendían que Jesús y ese pan eran la misma cosa. De un gloria a Dios de veras.
está evangelizándolos en realidad. Por eso digo, vea por qué caminos los va llevando. Y aquí hay una idea que yo quiero que la tenga en mente. El pan se come. Y si Jesús es el pan, eso atragantaría su mente. ¿Acaso hay que comerlo? Se lo digo, le anticipo para que vea para dónde el Señor Jesús va llevando esta cuestión. Y es por eso que a partir de ese momento, el Señor Jesús empieza a hablar de él de la manera más clara y directa. Su lenguaje se hace atrevido y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que sostiene la vida espiritual. Y el que a mí viene, vea cómo habla el Señor en primera persona. Dice yo, el que viene a mí, dice yo soy el pan de vida. Y otra vez, el que a mí viene. Vea usted cómo está hablando a título eminentemente personal, porque ha establecido la obligación de creer en él para que la gente tenga vida eterna. ¿Usted cree en Cristo Jesús como Salvador, quien pagó por sus pecados? ¿O lo considera solamente un gran maestro? Eso no lo salva. El que a mí viene, donde venir a Cristo es igual a creer en Cristo. Por lo que se ve, todo parecía estar resuelto, mis hermanos. Ya es más sagrado tal que allí mismo, podían recibir la vida eterna. Allí mismo. Pero aquella multitud tenía muchas deficiencias. Y Jesús las está sacando y poniéndolas frente a sus ojos, exhibiéndolas. Tenían otra deficiencia, como tantos el día de hoy lo tienen, porque esta es una época milagrera. Oí a un gran evangelista decir, pobre pueblo, muchos milagros y nada de fe, pueblo milagrero. Muchos milagros y nada de fe. Pedían evidencia, señales a cambio de nada. Ahora, ¿qué pasaba con aquella gente? Jesús no los estaba convenciendo. Pero ¿por qué? Yo siempre preguntaba, ¿por qué de esos 5,000 nadie vino a él? ¿No le parece a usted raro? ¿Porque no creyeron en él? Pues es cuando el Señor Jesús interviene y hace una revelación de lo que sucede con los que no quieren aceptarlo como Salvador, que no quieren venir a él, a pesar de que habían visto sus obras. Poco después, en unas 2, 3 charlas más, habrán de darse la media vuelta y se van a ir. Todos lo habrían de dejar. Se alejarían de él. No andarían más con él, dice la Escritura. Y allí precisamente como culminación de estas charlas, se llegaría a dar el más grande rechazo a las tesis de Cristo, a sus postulados, a sus reclamos. Tanto así que miles de gentes dieron la espalda a Jesús. Ahora yo quiero que piense esto. Ese hecho de miles de gente, de sus seguidores, le han dado la espalda, lo han dejado. Esto debió conocerse en toda la nación. El reguero de pólvora. La gente llegaron a pensar, Jesús está acabado. Y vuelvo a insistir lo que he planteado en varios mensajes. Esto es deliberado de Dios, que no quería la popularidad, porque quería el Señor ir a la cruz del Calvario con 0 popularidad. Alabado sea Dios. Para que nadie piense que es porque le falló el plan A, tuvo que andar el plan B. ¿Por qué de 5,000 ninguno vino? Esta es una pregunta que de joven predicador había en mi alma. Pero tan sencillo que lo dijo el Señor Jesús. Pues mira, no vinieron a mí porque mi Padre no me los trajo. Dice usted, la intervención que tiene el Padre
que tiene el Espíritu de Dios en convencer al hombre cuando oye la palabra de Dios, las palabras del Señor. Pero entonces tengo yo que hacer una aclaración. Mi padre no me los trajo, pero puedo agregarle, sí, no se los trajo ese día, pero de ninguna manera significará que de esa multitud su padre jamás no le trajera. Sin duda muchos de esos que allí no fueron después con él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo, dice, le doy vida eterna. Mis hermanos, yo espero que usted vaya observando el giro que dio esta conversación. Jesús los llevó de una charla intrascendente, los llevó a una charla de grande alcance, les propuso una comida que dé vida eterna, luego les hizo pensar en ese maná. Y ellos dijeron, Moisés hizo esto y no nos pidió que creyéramos en él. Tú nos estás pidiendo algo que nadie jamás ha pedido. Entonces haz un milagro mayor. Precisamente allí vamos a dejar el mensaje de esta mañana y yo espero que usted piense, medite, razone esto. Muchos no van al Señor Jesús un día, pero no implica que no los llevará al poco tiempo después. Padre Santo, gracias por la oportunidad que me das de participar con mis hermanos, presentar estas ideas, de las cosas que allí estuvieron sucediendo para que nuestra alma sea fortalecida. Señor, y que los que no conocen a tu Hijo amado Jesús, piensen que solo Jesús es el que da la vida eterna y que es necesario que crean solo en Él y en nadie más. Por Cristo Jesús, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.